Hola, saludos, buenas noches a Latinoamérica. Estamos en este diálogo número 33, estilo de vida y 5LB. En esta ocasión voy a dialogar con mi amigo Mauro Cantero de Santa Fe, Argentina. Estuve una temporadita descansando de redes y ahora estamos otra vez animándonos para cerrar el año. Tuvimos un pequeño detalle por diferencia de horas, porque al parecer casi todo el año hay 2 horas de diferencia entre Argentina y México, y ahora nos dimos cuenta que en este mismo momento hubo 3 horas de diferencia. Entonces, lo anunciado, el horario anunciado pues no va a estar exactamente igual, pero pues son cosas que pasan al improvisar y al aprender a usar estas tecnologías que nos conectan. Creo que por ahí está Mauro por sumarse. Por ahí estoy viendo amigos conocidos que nos acompañan. Saludos a Ernesto, a Viviana. Vamos a hablar hoy acerca del estilo de vida de las 5 leyes biológicas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la gran diferencia de conocer o no conocer esto? Este modelo descubierto por el doctor Hammer. Ahí está. Ya está por sumarse. Saludos, Silvina. ¿Cómo va, Franju? Mauro, muy bien, ¿y ¿Qué vos? tal? Bien, bien, hoy un poco cansado, pero bien. Qué bien, súper. Pues estaba explicando cómo tenemos ese detalle horario en esta ocasión, pero Ah, va a quedar grabado y tampoco es tan gran tampoco es problema tan, mayor. es verdad, tal cual, Sí, tal sí. cual. ¿Cómo has Saludo a los que se estado? van uniendo. Bien, bien, ahora relajando un poco. Estoy estudiando bastante de estos días. Cansado porque estoy Súper, estudiando mucho quiropraxia y estoy a full. qué bien. ¿Estás estudiando algo así en concreto? Quiropraxia. Sí. Estoy haciendo una formación de quiropraxia y estoy muy a full estudiando. Qué Así bien. que Pues contento, contento. felicidades. Gracias, El, gracias. El título que pusimos hoy sobre estilo de vida y 5LB hace un poco de reflexión a las diferencias que podemos notar cuando ya tenemos incluido el paradigma de las 5 leyes o el modelo en nuestra mente y en nuestro vivir cotidiano, ¿no? Más allá también del tema candente actual, ¿no? Sino también de situaciones cotidianas. Y algo que yo quisiera felicitarte es por tu superactividad en redes, porque Ah, bueno. yo no te pude seguir el paso porque estuve viendo cómo subes contenido y felicité. Saludos, Silvia. Se acaba de unir Silvia Cusia, con un fuerte abrazo también. Saludos, saludos. Sí, de la Y actividad me decía. sí, el subir contenido, también Matilda ha estado súper activa, también para mí es súper ejemplo a seguir. Y, y bueno, estuvimos hablando sobre la corteza territorial que hace que a veces estemos en manía haciendo un montón de cosas y a veces pues nos desbalanceamos al otro lado y Claro, sí, sí. necesitamos un descanso, ¿no? Tal cual, habíamos estado hablando de eso, que es lo que nos venía pasando a los dos, básicamente. Vos volvés a los vivos después de hace no sé hace cuánto, No lo he revisado, pero yo creo que fácilmente mes y medio o 2. mes y medio, dos, claro. Y yo los mantuve más o menos, pero pero también bajé el nivel de subir contenido. Eh, y bueno, y es importante también entender eso, ¿no? Que justo también el día, lo conté el otro día en un vivo que hice, el día que decido no subir más contenido porque ya me venía muy en manía y ya mi cuerpo me decía frená, frené y entré en una solución de lumbar impresionante. Así que Mauro sin barba, me dicen 10 años menos. Ah, sí. Así Sí, que
A mí, de hecho, cuando empezó la pandemia y confinamiento y todo, de manera natural, como que entré en una especie de manía. Ujú. Recordamos que la manía es un estado que se da a través de la balanza territorial, de la corteza territorial, y es tener el hemisferio izquierdo un poquito más sobrecargado que el derecho. Si tenemos el Claro, derecho más sobrecargado, estamos en depresión. Y claro, esas dos palabras en realidad también pueden ser llamadas introversión o extroversión. o extroversión. Y a mí de manera así natural con todo esto, entré en manía y había semanas que a lo mejor y con el tiempo pues a veces regresa Volver, volver. al otro hemisferio. Sí. Lo importante es encontrar el equilibrio entre eso, porque bueno, desde las 5 leyes uno lo puede entender muy claro cuando uno está como muy en extroversión o muy en introversión. Y, y también poderlo asociar a los acontecimientos que uno va viviendo y cómo los va viviendo. Eso es fundamental también, porque siempre hay, bueno, le podemos llamar así para que la gente entienda, como los, digamos, puntos de quiebre, para que vos, algo pasa en algún momento que percibimos de una determinada forma que hace que cambiemos en esa actitud o más manía, muy, muy activo, o más en depresión o más pasivo, digamos, por así llamarlo. Entonces, ahí dicen que se te escucha metálico. Todo el mundo me escucha metálico, pues solamente es la doctora Yo Vivian. algo escuché también, pero ahora está mejor, pero hoy se escuchaba un poquitito. Va. Bueno, en realidad tengo mi teléfono conectado a la batería en carga, porque según yo íbamos a empezar dentro de una hora. Claro. Ese detalle de cambio de horario, casi siempre en Argentina y entre Argentina y México hay 2 horas de diferencia, pero en este momento hay 3, que no habíamos contado con ese detalle. Claro que había tres. Sí, pero está bien. Si se sigue escuchando mal, avisen Ese y ahí escucha, dice, sí, que escuchan bien. va. Ahí está, un saludo a la gente que se va uniendo. Entonces estábamos hablando de este tema, ¿no? De cómo poder entender desde las 5 leyes cuando ocurre algo, cómo uno puede cambiar ese comportamiento, ¿no? Ya sea o a manía o a depresión, si podemos llamarlo así. Entonces, en mi caso, por ejemplo, entré en manía, o sea, de un día al otro me vi en mi departamento sin atender gente, sin ir al consultorio, sin ir a la pileta, sin hacer nada. Y bueno, y ese fue el punto en donde yo dije, bueno, ¿qué tengo yo para poder compartir y ayudar a la gente? Y a su vez también eh, tomarlo como algo que a mí me gusta y que me sirva. Y bueno, y ahí empecé con los videos, con los vivos, y ahí empezamos, allá por abril, fin Sí, de marzo, principio de abril, me acuerdo. súper. Y No, yo sí, lo que quería comentar nomás el apunte para las personas que nos escuchan. La depresión y la manía no hay que tomarlas así hay diferentes grados, diferentes niveles, estamos usando esos términos que son los que puso Hammer, pero también se pueden usar introversión como depresión, manía como extroversión, y en realidad hay intensidades diferentes, hay un bagaje enorme de intensidades diferentes. Y usar esos términos no significa pues, en realidad que somos totalmente depresivos ni totalmente maníacos, sino que se puede llegar a esos extremos. claro. Se te cortan las palabras, Franco, se te sigue cortando. A ver si así va a estar mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Perfecto. Sí, entonces lo que estábamos comentando, creo que es importante tomarlo como que no es algo tan grave. Hay casos que pueden llegar a intensidades graves, pero constantemente en algún momento estamos o un poco introvertidos o un poco extrovertidos y eso cambia en función del entorno y del grupo en el que nos sintamos y
de cómo nos percibamos a nosotros mismos y a el insight de ese momento en el que nos sintamos, ¿no? Claro, sí, tal cual. Fíjate vos que a mí me cambió que yo salí de un lugar donde trabajaba y el Instagram, o sea, y empezar en redes me permitió terminar de salir de ese lugar también. Hola, Eugenio, hola, mi amor. Y me Saludos, permitió saludos. salir de ahí, me permitió salir completamente de lo que yo trabajaba y de en qué trabajaba a principio de año. No me relaciono más con toda esa gente porque cambié de lugar, cambié de gente. Sí, algunos pacientes sigo iguales, pero la gente con la que trabajaba y los lugares cambié todo. Y eso es algo que me permitió ese quiebre, ¿no? Que me hizo entrar en manía, que fue, digamos, como que el encierro, si le podemos llamar así. Y porque en mi percepción, en ese momento me acuerdo que pasó y yo decía, bueno, eh, esta era mi percepción, ¿no? Como que en un punto toqué la percepción de decir, bueno, si esto sigue para largo, la parte económica en algún punto me va a ir para atrás. Y yo tengo mucho por dar y estar encerrado sin hacer nada, a mí, o sea, más allá que yo hacía, o sea, veo videos, leo y demás, pero, pero o sea, a mí me gusta dar servicio y brindar también. Y bueno, y esa retribución que uno le permite vivir. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gusta o qué herramientas tengo que no me animaba? Porque había hecho un curso de marketing digital el año pasado, Franco. Eso no sé si lo conté alguna vez. Con una persona de México, que se llama Carlos Muñoz, no sé si lo conoces. Sí, he Es visto muy algo de conocido. contenido de él. Bueno, y ese curso lo tenía ahí. O sea, viste cuando estudias algo y ese contenido no lo aplicás y te queda. Y bueno, y justamente eh, ahí se dio esa oportunidad de decir, bueno, a ver, empiezo. Pero fíjate vos que hubo un cambio ahí, porque tuve una pérdida de territorio, o sea, de gente, y en algún punto fue solución, porque estaba muy estresado también a nivel laboral, que venía de varios estreses con la dueña del lugar donde trabajaba, con otra gente que trabajaba, con algunos conflictos territoriales, y en un punto solucioné, y en un punto también entré en estrés, o sea, fue una mezcla de varias cosas, pero que me llevaron a manía y a extroversión, y ahí empecé, y por eso estamos muy acá también. Súper, genial. Yo quería preguntarte si hay alguna anécdota que te gustaría compartir en la que para ti eh, haya marcado la diferencia el conocer las 5 leyes. Que haya marcado la diferencia. No, pues de, que tu desempeño, tu conciencia o tus decisiones tuvieran cierta importancia el tener todo este modelo. Mira, la anécdota que te voy a contar es muy cercana, del fin de semana pasado este. Bien, Igual hay varias, pero que similares es para contar esta. Yo tengo grupos en pileta que hace mucho que atiendo, hace 5 años, y desde que salí del lugar donde estaba, porque me desplazaron, justamente por todo esto, por conocer las 5 leyes, como no coincidían mis ideas con ese lugar, me fui para otro lugar. Me invitaron a irme y me empecé en otro lugar. Y en ese otro lugar, esos pacientes que estaban me siguieron, o sea, fueron y se siguen atendiendo conmigo. Y, y algo que me sorprendió mucho fue que comenzamos en octubre y los pacientes siempre hacían despedidas de fin de año y querían juntarse. Y en esta época es difícil también eso. Y lo más lindo es que el sábado un paciente de 85 años, que tiene una quinta a las afueras acá de la ciudad, brindó su casa y nos juntamos a comer al mediodía. Y bueno, fuimos con Euge y, y justamente eso puntual, yo lo tomo también como parte de la terapia de la pileta. O sea, no solamente el ambiente de la pileta, sino el ambiente también de poder reunirse y compartir otras experiencias, porque eso ayuda a los conflictos territoriales,
que es a sentirse contenido y a poder contener. La alegría de las mujeres y de los hombres que nos juntamos a comer era impresionante. O sea, ayer cuando fui a la pileta, que los volví a ver a todos, los de ese grupo, me decían, no sabes la alegría que tengo, me siento muy bien, esto para mí fue algo impresionante poder terminar el año así. Todos incluso mejoraron sus dolores también, porque volvieron a la pileta y se empezaron a encontrar. Entonces las 5 leyes es fundamental porque yo al saber las 5 leyes sé que cuando las personas se vinculan, se relacionan, solucionan conflictos territoriales y a su vez también el principal conflicto, que es el del prófugo, el de los túbulos colectores renales, ese lo solucionan de una forma impresionante. Y una anécdota que tengo también para contar, que es muy loco, que con Euge me dijo, contala con Franju, y le voy a contar. Ahí dice, ve todos los pacientes de Mauro Felici hablando de las leyes biológicas. Ah, sí, porque los tengo todos con las leyes. Una de las anécdotas es que la persona esta que brindó su casa, esta quinta a las afueras de Santa Fe, es un paciente que tiene 85 años y es italiano y vivió la Segunda Guerra Mundial de chico. Y bueno, sintetizando, se recibió de arquitecto aquí en Argentina y fue un gran arquitecto. O sea, hasta construyó un estadio de fútbol, parte de un estadio de fútbol que es el de Unión, del cual soy hincha, de acá de la ciudad. Hizo todas las tribunas y la iluminación y las torres y todo, y varios grandes edificios acá también. Y esta persona hace diálisis, o sea, tiene un problema de riñones, de problema crónico renal, insuficiencia renal crónica, hace ya 5 años, desde que falleció su segunda mujer. O sea, es viudo 2 veces. Y lo más maravilloso de esto es que el año pasado Franco falleció una de sus hijas. No. Y lo más maravilloso todavía es que esa hija, en un momento mi paciente me cuenta que ya cuando estaba con muchos síntomas, ya al final, tenía problemas de hígado, también páncreas, se atendió con médicos que hacían 5 leyes también acá en Santa Fe y Rosario. E incluso con Fernando Callejón, que estudió con Hammer, hizo un seminario con Hammer, no sé si lo conoces. He visto cosas de él. Bueno, finalmente, y todo esto me lo contó este paciente de 85 años. Y la apertura mental que tiene es impresionante. Bueno, y lo maravilloso de esto que me cuenta hace una semana, me dice que la médica le dijo que tomó la decisión que le va a bajar un día de diálisis. Él hace 2 días de diálisis, 4 horas. Y los resultados le están dando tan bien que le va a bajar un día de diálisis. Ya le habían bajado media hora cada día de los 2 días que iba. Y orina muy bien, no retiene líquidos. Por ejemplo, se dializa lunes y miércoles, de un lunes a un miércoles ya no retiene. O sea, va y no tiene retención. Y eso es maravilloso. Y cuando yo lo empecé a atender en su domicilio, este año en febrero, le propuse, porque iba a la pileta hace 2 años, yo le propuse ir en febrero, después de la muerte de su hija, porque lo veía que estaba medio como que caía. Claro. Y una persona que cada vez que voy siempre hablamos de cosas diferentes, me cuenta cada cosa de la guerra o de sus experiencias o de sus proyectos que hizo, de sus hijos, de sus hijas. Y es un libro abierto, digo yo. Y eso es la persona, eso es trabajar con las 5 leyes. Porque fíjate vos que él propuso la quinta, mejoró sus síntomas. Yo voy y lo veo 2 veces a la semana en su casa, 2 veces en la pileta. Y eso es maravilloso. O sea, eso es aplicar las 5 leyes y ver los resultados. Concretamente, a una persona de 85 años que le bajen los días de diálisis. Con 85 años. Pues felicidades, suena muy bien ese caso y pues seguramente si también lo atiendes desde su casa, si tienes una atención cálida con él, muy probablemente lo hagas sentir que esté más en su mar interno, ¿no? Así como nos hablan de que conocemos
que el programa de los tubos vectores renales es que está implicado y pues darle calidez. Tal cual. Puede, Otra cosa que quiero decir es que a Euge me lo recuerda, es que él jugó al tenis hasta los 78 años. Y después tuvo un problema en el manguito rotador y bueno, y un hombro lo tiene bastante complicado y también tuvo una hernia de disco en su momento y se le comprimió el ciático tiene un problema a nivel de los tres dedos el tercer, cuarto y quinto dedo de una pierna, ¿no? Que los tiene medio adormecidos y camina medio con que la punta se le baja, pero lo importante es que yo cuando empecé su tratamiento en su casa le pregunto qué objetivo tenía él para que yo vaya, o sea, a qué quería alcanzar, o sea, qué quería hacer en su vida, y él me dijo que quería jugar al tenis, porque él jugaba al tenis y tiene un hijo que jugó al tenis y tuvo bastante éxito en el tenis. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar desde ese aspecto. Y lo maravilloso de esto es que él me dice que ese es su objetivo, pero si no lo cumple no importa. Pero él tiene ese objetivo, o sea, 85 años. Y yo digo, qué loco, porque ahí también él me está mostrando la aceptación, ¿no? De que uno quiere hacer algo cuando entramos en la megalomanía, ¿no? En querer hacer y concretar y si no en la frustración y desvalorización. Él esa parte ya la ha aprendido en cierta forma y dice, bueno, voy mejorando, tengo pequeñas mejoras porque va mejorando su equilibrio, su musculatura, pero si no lo puedo hacer no importa, o sea, yo ya estoy bien así. Y eso se demuestra con sus síntomas, o sea, mejora sus riñones, su musculatura, su equilibrio, y bueno, y ahí se aplica Sin College. claro. Hay que mandar un saludo a Gerardo, que nos está mandando también saludos, que también ha sido un gusto coincidir con él. Gerardo Jiménez, de Biodespertar Consciente. Saludos, Gerardo, Y que está en Costa Rica. yo quería compartir también, Mauro, que Decime. hoy estoy de negro porque puedo asistir. Falleció ayer el papá de un amigo, entonces hoy me tocó acompañarlo. Y algo que quisiera compartir que va un poco de la mano del caso del papá de este amigo, y es una experiencia personal. Yo nunca he tenido un diagnóstico de asma ni nada, pero me tocó vivir una experiencia fuerte en la que sí se me obstruyeron las vías respiratorias. Uh-huh. Y lo interesante es que por saber y conocer las leyes, el síntoma lo viví exactamente igual, como si no las conociera, pero después pude entender y pude separar varias cosas. El caso es interesante porque me picó un alacrán. Aquí en México hay alacranes que tienen ciertos niveles de veneno. El que me picó no pude verlo porque llegué con un amigo a recoger leña del bosque en un terreno suyo y éramos solamente este amigo y yo. Bajándonos de la camioneta había un tronco ahí ya y el primer tronco que tomo, lo tomo por abajo. Y en mi tierra, en Mallorca, no hay animales venenosos. No estoy acostumbrado a tener ningún tipo de precaución al respecto. Entonces fue meter la mano debajo del primer tronco, notar el piquete y ver el dedo, el índice de la mano izquierda. Empecé a sentir la garganta como con pelitos, como muy rugosa, sus sintomatología de fase activa, de susto en el territorio. Y mi amigo me dijo, pues vamos a ver a un hospital o cualquier cosa antes de que los síntomas se eleven, que si no hemos visto el ejemplar es muy difícil saber qué nivel de intensidad vas a tener, ¿no? Y estábamos un poco retirados, un bosque que se llama el Bosque de la Primavera, aquí afuera de Guadalajara, y paramos en una tienda
que normalmente tienen antídoto, ¿no? Y en esa ocasión no había. Entonces, los síntomas míos cada vez tenían más debilidad, tenía pocas ganas de hablar. El amigo me fija y subió la temperatura dentro del coche. Y fuimos a un segundo lugar a ver si tenían el antídoto y tampoco hubo antídoto en el segundo lugar. Como estábamos en las afueras de la ciudad y llegamos a la mitad de la carretera y nunca, en los 9 años que llevo viviendo en Guadalajara, nunca había visto un atasco que llegara tan lejos. Entonces, todavía hasta la fecha, hace 2 o 3 años, de hecho era en diciembre fue, me llegó una frase en la cabeza que usan aquí en los temazcales, que es un ritual que hacen aquí los Lakota del norte, y aquí en México también es en realidad como una especie de con piedras, le avientan a las piedras calientes, y ahí hay una frase que dice: "Oh, cajé, buen día para morir". Una frase porque para mí era impresionante que coincidiera de que las cosas se estaban poniendo difíciles y no había suerte, ¿no? Y era muy mala suerte varias veces seguidas. Y ahí creo que en fase de estrés, sobre todo de peligro, aumentó bastante. Y al conocer las 5 leyes pude darme cuenta como hay síntomas que sí, puede que sean producto del veneno, pero hay otros que no. Que conociendo el modelo, conociendo las 5 leyes, sabemos que hay síntomas activas y síntomas de solución. Entonces, afortunadamente, decidimos cambiar de rumbo, ya no ir a la ciudad, porque era esperar un atasco fácil de 1 hora, hora y media. Decidimos ir a un pueblo que estaba muy cercano. Había menos posibilidades en la ciudad porque hay muchos hospitales y allá era pues ir a ese pueblo. Yo cada vez me sentía más débil. Mi amigo me preguntaba que le explicara los síntomas y no tenía fuerzas casi para hablar. Prefería invertir esa energía en respirar. Y estaba acurrucadísimo, cada vez más acurrucado. Llegamos a la Cruz Verde, mi amigo deja el coche, me acompaña, vamos los dos caminando, llegamos al mostrador. Y ahí en el mostrador, el señor de urgencias me mira, me hace así, y yo tenía la intención de decirle piquete el plan, pero nomás salieron consonantes. Algo así. Porque no te podía pronunciar, pero para hablar necesitas impulsar aire. Claro. Entonces no pude pronunciar, mi amigo pronunció por mí, la señora que pues, está ahí en el mostrador me dijo, pues para allá a la derecha, camino 3 pasos, llego a la sala de urgencias, donde veo todas las camillas y se giran los médicos, me ven y dejo de poder respirar. Trato de agarrar aire, no llega nada de aire. Trato una segunda vez, tampoco. Y a la tercera, el animalito interno mío respira por mí. Se empieza a escuchar un ruido tremendo y me sientan súper rápido y me conectan una mascarilla con adrenalina nebulizada. Estoy así con la mascarilla, me inyectan intravenoso un antídoto de alacranes, pasan 10 minutos, me inyectan un segundo porque no mejoraba, pasan otros 10 minutos, me inyectan un tercero y después del tercero ya se establece, estuve un poquito más estable. Desde las 5 leyes entendí que esa falta de aire no tiene nada que ver con el veneno. Porque si tuviera el veneno me pudiera haber ocurrido en cualquier lugar durante el trayecto. Sabemos desde las 5 leyes que las vías respiratorias se ulceran en fase activa. Claro. O disminuyen su función
Bueno, en realidad hay también ulceración. Y luego, en solución, hay un edema, también una caída mayor de la función, y que me faltara a mí el aire a los segundos de haber entrado en el hospital. Desde este modelo, puedo entender que esa falta de aire no tenía que ver con el veneno, sino que tenía que ver con mi miedo psicológico de haber visto como la dificultad estaba, como, Empeorando, sí, sí, como todo mi entorno me estaba diciendo, cuidado, que no hay aquí tampoco atasco impresionante y como pues, aunque haya a veces intoxicaciones o cosas que a lo mejor sí tienen un impacto de primer orden, la mente sigue funcionando. claro. Aparece un síntoma en un momento determinado, si sabemos si es un síntoma de fase activa o de solución, podemos entender también la estructura mental subyacente a cada síntoma y las 5 leyes nos dan ese legado. Y yo creo que posiblemente también actualmente pasen casos parecidos, que lleguen a un Sí. hospital, empeoren, les cueste mucho más y qué tristeza que no estén dando lo que a mí me dieron. Porque si a mí me intubaron, si me hubieran entubado, no me entubaron, pero si me hubieran entubado, yo no sé si hubiera La hubiese contado. Como dicen acá, la hubiese contado. la misma suerte que, sí, que con la adrenalina, ¿no? Muy fuerte, porque claro, ahí justo haces la solución cuando entras. Y cuando la persona te dice allá. Sí, Es, de hecho me pregunta Viviana si tenía miedo. En realidad yo pensaba que ese día me iba a morir. Y de ah, hecho me vino esa frase que dicen en el Temazcal, porque en el Temazcal, en ese ritual, de alguna manera se preparan para hacer una especie de muerte simbólica y luego cuando salen representa el renacer y también servía ese ritual para forjar el espíritu, el aguante. Y me vino esa frase que la había escuchado otras veces en los temazcales. Va, eh, dice un segundo que te habías ido, pero ya estás de regreso. no, no, estoy. Y sí, en lo personal, yo ese día, durante unos instantes, me estaba preguntando si serían mis últimos minutos de vida, porque tenía mucha adversidad. Normalmente estoy acostumbrado a tener algo de suerte y que tener mucha mala suerte seguida, pues pensar, dice, pues a lo mejor así tiene que ser, no sé. Y sí, y claro, y esa parte mental, el modelo actual, alópata, descarta totalmente la parte mental, la influencia No que la puede toman, sí. tener el cuerpo. Sí, no la toman. A esa parte no la toman. Y los medios de comunicación, la política en general de casi todos los países es algo noceba porque asusta a las personas y lo que sabemos ya de este modelo es que los pensamientos no son inocuos. La manera que yo tengo de interpretar las cosas activa, puede activar programas y en función de cómo actuamos también se puede desactivar. Y hay síntomas en unas fases y también hay síntomas en otros. Y la obstrucción de vías respiratorias ya minutos después de haber Solucionado. llegado exactamente, minutos o a veces segundos, en mi caso fueron segundos. Claro. Ahí dice, todavía no se sabe por qué algunas personas sí reaccionan y otros no. Ah, pues está contando que sucede que las personas hacen un shock anafiláctico con el uso de contrastes y iodados. Claro. Sí, sí, ocurre así. O sea, ese beneficio es impresionante porque el otro día hablaba con Eugenia, hablábamos que como el uso, por ejemplo, de la PNL o de la hipnosis misma se utiliza mucho en marketing. Eh, Cuando estudié, yo estudié PNL también, pero cuando estudié marketing, te lo explican, pero literal, todo lo que es como para venta, comunicar y demás, pero en el área de la salud eh, no se explica eso, básicamente, no te lo enseñan nada, o sea, cómo uno se puede comunicar de forma eficaz
con otra persona para poder ayudarlo y utilizar de forma virtuosa ese conocimiento que tiene la otra persona y poder acompañarlo en eso que le ocurre también. Y lo que sí veo es que ese marketing se utiliza, pero incrementando el miedo. Claro. Porque, por ejemplo, acá en Santa Fe había carteles que el gobierno propio de la provincia ponía: no dejes no dejes entrar al virus, es un extraño, decía. ¿Qué? Y ahí, si uno conoce las 5 leyes, están yendo al susto en el territorio y amenazan el territorio. O sea, están yendo a relés que activan la parte de la laringe o la parte de los bronquios. Entonces te están diciendo que eso, que no sabes, que no lo ves, es un extraño, que no lo dejes entrar a tu casa. Y yo decía, qué maravilloso cómo comunican y activan directo, o sea, porque es directo. Y también pensaba el tema de las mascarillas, ¿no? Cómo, lo que produce eso, el tema de las mascarillas. O sea, ayer estábamos en un bar con unos amigos y estábamos hablando y demás cuestiones, qué sé yo, al aire libre, y en un momento me olvidé que no había que usar mascarilla y eso, hasta que vino la moza a preguntar y la vi con la mascarilla. Como a la media hora, si estaba todo bien, y digo, uy, cierto. Y me pasan esas cosas. Y claro, y ahí recordé lo importante que es para la mente, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Acá tengo una, ¿ves? ¿Qué pasa? No es lo mismo que hagamos un vivo así, por ejemplo, o que hagamos un vivo así. Que esté yo hablando ahí todo el tiempo. Todo el tiempo eso es un estímulo visual que ingresa a la mente y que uno lo percibe de determinada forma en base a su construcción de experiencias que tiene y lo que fue creyendo que es así y viviéndolo. Entonces eso también crea una realidad fisiológica. Y ese punto es lo que más difícil cuesta que entienda la gente cuando explicamos las 5 leyes. ¿Cómo puede ser algo algo que yo vivo o percibo puede afectar mi fisiología? Eso es lo más difícil, que en base a todos estos años que hago 5 leyes, siento que la gente le cuesta entender muchísimo. Claro. Aquí Claudia hizo un comentario de que lo desactivé y que quisiera matizar eso porque a veces vale la pena acabar de dar la última vuelta a la tuerca cuando se explica algo. Desde este modelo sabemos que de manera totalmente automática activamos y desactivamos un montón de cosas, incluso aunque no seamos conscientes. Yo vivía esa experiencia, me tocó vivir eso en primera persona. Claro, todo el tiempo de incertidumbre de saber si voy a sobrevivir o no, llego al hospital y sin tener que hacer absolutamente nada, mi cuerpo y mi inconsciente detectan que, bueno, parece que ya no vas a morir. Y eso se produce de manera instantánea en el momento de que llegamos hasta el hospital. Todavía no me dicen si tienen o no, pero pues uno presupone que ahí, cuando tienes algo muy grave, una urgencia de primer orden y que te falta. Todavía no me faltaba nada. Pero entrando ahí, se produce la solución y el organismo empieza a vivir la fase restaurativa A o BCLA. Y ahí es donde se produce la obstrucción. Si en ese momento me entuban, pues a lo mejor hubiera corrido otra suerte. Y ya ha habido casos de personas que van y tienen crisis y en lugar de ofrecer lo que a mí me ofrecieron y fue una maravilla, y en las horas salí con el alta ese día, pues es eso lo que me llama la atención. Haber yo vivido esa experiencia que me fue bastante bien. La propuesta terapéutica o la intervención terapéutica que hicieron sin yo preguntar nada y funcionó, fue funcional y quedé siempre muy satisfecho. En los 9 años que yo no me había tocado ir ninguna vez y no he vuelto a ir porque la manera en la que dirijo mi vida es ir solamente en casos donde sí sea urgente y necesario. Si no es necesario, pues podemos tener autogestión de la salud para cosas pequeñitas, pero para cosas que sí exceden a nuestras capacidades físicas o psicológicas,
porque en mi caso era componente dual, Era dual, sí. pero la parte en la que me faltó el aire, pues tuvo que ver más bien con, era más de origen mental o psíquico, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso vos sabés que me evoca acordar que la única vez que entré en urgencias de un hospital fue cuando se me rompió la horquilla de la bicicleta. ¿Sabés qué es la horquilla? Lo que conecta el manubrio con la rueda. Mm, Se me rompió y me fui al piso, no golpeé la cabeza ni nada, pero sí me pegué muy fuerte en la cadera, en la pelvis, y me dolía mucho. Y me había clavado el freno ahí, pero no perforó ni nada, pero el de la bicicleta me lo había clavado ahí. Y me acuerdo que bueno, quedé ahí, en ese punto llamaron a la policía, llega la policía, me acuerdo, esto pasó hace como 5 años, 4, ponele. Y llega la policía, lo llaman a mi papá, me acuerdo, mi papá llega como desesperado porque ve la policía y yo estaba tirado en el suelo, que no me dejaban moverme. Y la importancia también en estos casos de urgencia, la importancia de poder responder con precisión. Yo estaba del hospital más grande de la región de Santa Fe, que está acá en la capital, me había accidentado, ponele a 13 cuadras. 13 cuadras. Y la ambulancia tardó 1 hora en llegar. Y no me dejaban levantarme. Yo, por suerte, Frank Cuyo ya conocía las 5 leyes. Y por mi profesión, yo lo único que decía, bueno, me quedo tirado porque no sé si estoy fracturado o no. Igual yo me tomaba el pulso y también estaba como un poco tranquilo, pero también el entorno, los policías no me dejaban moverme. Y lo más loco es que acá voy a comprobar algo, que cuando voy en la ambulancia, el médico de la ambulancia, de un trato muy frío y seco, no me dijo ni su nombre, ni nada, me llevaba, no me habló, me atiende y una vez que me atiende, me dice, no, 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 me dice, hicimos estas pruebas y dice, no, no está fracturado. Lo sumo puede estar un poco fisurado, pero no se rompió ningún órgano interno, no te fracturaste la pelvis ni la cadera. En el hombro también, me lo hizo mover porque me dolía el hombro. Dice, pero igual hacete una placa de pelvis de hombro por si hay alguna fisura o algo, pero fractura grande no hay. Y en ese momento le digo, quiero ir al baño. Cuando la ambulancia me junta, me empecé a orinar, así, pero a orinar, que me orinaba. Como que mi percepción ocurrió lo mismo, o sea, relajé en la relación de al final me pueden atender, pues estuve 1 hora tirado en el suelo. Y cuando llego al hospital, después que me evalúan ya no daba más, y le digo, bueno, quiero ir a orinar. Me dice, no, quédate acá que te voy a hacer una orden para hacerte las placas, los rayos X, y me dejaron solo en una sala, y yo me acuerdo que repetía, tranquilo Mauro, lo que acaba de hacer el médico te puede llegar a activar el prófugo, pero vos estás con vos mismo y tenés el conocimiento de las leyes. Me repetí a mí mismo. Y entonces me levanté y dije, acá si yo no decido por mí, nadie lo va a decir. Me levanté, salí de la sala, del showroom, y busqué un baño. Y cuando salgo a un lugar, voy para un sector y me dice, no, ¿qué haces acá? Me dice un enfermero. Yo, no, busco el baño, le digo, me estoy orinando. Y bueno, y me dijo dónde estaba el baño, fui, oriné, y después volví, y al rato llegó el médico. Que lo más loco, que el médico, cuando voy al baño, paso por la puerta y no encontraba una lapicera. O sea, fíjate lo de terror que era para hacerme la prescripción, por eso demoraba. No había una lapicera que ande, un bolígrafo. Entonces, cómo todas esas cuestiones también pueden incrementar también la percepción de sentirse solo, de que no me atienden, de que hay un montón de cuestiones, o sea, cuestiones de infraestructura, cuestiones de eficacia en la urgencia, por ejemplo, que vos hablabas de la urgencia. Esas logísticas son importantes también porque pueden activar otro shock biológico, como en tu caso, ¿no? sí, o sea, es que la ventaja principal que tenemos cuando conocemos esto, si lo conocemos con suficiente profundidad, es que nos damos cuenta que la mente constantemente percibe y esa percepción constantemente actualizada activa y desactiva cosas según cómo estén nuestros pensamientos y según cómo interpretemos el entorno. Yo obviamente estaba así con la incertidumbre que fue creciendo de intensidad porque
cuando te toca algo así, Sí, sí, te creo, sí. de manera como que se está produciendo una especie de truco de magia o de ilusión negativa en este caso, ¿no? Y en el momento que uno llega al hospital, pues de alguna manera baja esa intensidad Baja. y aparecen síntomas ya de fase restaurativa. Y yo creo que eso mismo puede pasar a un montón de casos en la actualidad. Porque de hecho el papá de este amigo le pasó algo muy parecido. Llegó al hospital, tenía dificultad respiratoria y lo entubaron. Y pues esta mañana Claro. me tocó acompañar a la familia en el ritual, pues en la misa. Y desde la perspectiva, creo que Mauro... Ah, ya Acá estás. estoy, acá estoy. Sí, ahí estoy, ahí Desde estoy. este modelo nos podemos dar cuenta, porque también a veces nos atacan de que, bueno, la mente, pues la mente genera cambios sobre el organismo. Conocer las 5 leyes no nos hace inmunes, no nos hace que esos cambios no se den, también se dan, pero después o durante podemos entender algunas cosas. Obviamente, no todo. A veces hay cosas que se entienden después, porque cuando estás teniendo el insight, estás muy metido en la historia a veces. Y a veces no. Tú puedes autoleer a ti mismo. Yo en ese caso pues estaba muy metido en mi insight y ahí cuando me pasó ya al cabo de los días, me dije, pues es que me faltó el aire ya habiendo llegado, no por el camino. Claro, sí, sí, sí. Eso es importante. Y esos son los beneficios y el, digamos, el estilo de vida que te permite las leyes. Que en esos casos de urgencia, como el que contaste vos o el que conté yo, uno puede también entenderlo diferente. Y, Eh, y creo que el caso también de vos de sentir la necesidad de orinar, el mío también, creo que los dos tenemos la concepción de que el hospital no es el mejor lugar ni lo deseamos, pero en algunas ocasiones sí, porque tanto tu historia como la mía tienen en común que hay un síntoma de solución o una hipótesis de... Y normalmente eh, también pasa también a veces al contrario, que la gente cuando entra al hospital puede activar colectores y se siente como extraño, como desorientado o como que incómodo. Pero cuando es ujú. necesario, también puede darnos seguridad lo que sea que nosotros conceptualicemos que por ahí nos van a ayudar. Claro, sí, sí, tal cual. Ahí dice Franjo, vi tu masterclass, Pati. Súper. Saludos, Pati. Sí, es fundamental eso. Y también a lo que iba que, no sé si viste un vivo que conté con Matel hace un tiempo, que tuvo un evento bastante traumático a la salida del... Ya está por sumarse. Saludos, Silvina. ¿Cómo va, Franju? Mauro, muy bien, ¿y ¿Qué vos? tal? Bien, bien, hoy un poco cansado, pero bien. Qué bien, súper. Pues estaba explicando cómo tenemos ese detalle horario en esta ocasión, pero Ah, va a quedar grabado y tampoco es tan gran tampoco es problema tan... para yo. Es verdad, tal cual, tal cual. ¿Cómo has Saludo a los que se estado? van uniendo. Bien, bien, ahora relajando un poco. Estoy estudiando bastante estos días. Cansado porque estoy Súper, estudiando mucho quiropraxia y estoy a full. qué bien. ¿Estás estudiando algo así en concreto? Quiropraxia. Sí. Estoy haciendo una formación de quiropraxia y estoy muy a full estudiando. Qué Así bien. que Pues contento, contento. felicidades. Gracias, gracias. El título que pusimos hoy sobre estilo de vida y 5LB hace un poco de reflexión a las diferencias que podemos notar cuando ya tenemos incluido el paradigma de las 5 leyes o el modelo en nuestra mente y en nuestro vivir cotidiano, ¿no? Más allá también del tema candente,
actual, ¿no? Sino también de situaciones cotidianas. Y algo que yo quisiera felicitarte es por tu superactividad en redes, porque Ah, bueno. yo no te pude seguir el paso porque estuve viendo cómo subes contenido y felicité. Saludos, Silvia. Se acaba de unir Silvia Cusia, con un fuerte abrazo también. Saludos, saludos. Sí, de la Y actividad me decía. sí, el subir contenido, también Matilda ha estado súper activa, también para mí es un súper ejemplo a seguir. Y, y bueno, estuvimos hablando sobre la corteza territorial que hace que a veces estemos en manía haciendo un montón de cosas y a veces pues nos desbalanceamos al otro lado y Claro, sí, sí. necesitamos un descanso, ¿no? Tal cual, habíamos estado hablando de eso, que es lo que nos venía pasando a los dos, básicamente. Vos volvés a los vivos después de hace no sé hace cuánto, No lo he revisado, pero yo creo que fácilmente mes y medio o dos. mes y medio, dos, claro. Y yo los mantuve más o menos, pero también bajé el nivel de subir contenido. Eh, y bueno, y es importante también entender eso, ¿no? Que justo también el día, lo conté el otro día en un vivo que hice, el día que decido no subir más contenido, porque ya me venía muy en manía y ya mi cuerpo me decía frená, frené y entré en una solución de lumbar impresionante. Así que, Mauro sin barba, me dicen 10 años menos. Ah, sí. Así Sí, que, a mí de hecho, cuando empezó la pandemia y confinamiento y todo, de manera natural, como que entré en una especie de manía. ujú, Recordamos que la manía es un estado que se da a través de la balanza territorial, la corteza territorial, y es tener el hemisferio izquierdo un poquito más sobrecargado que el derecho. Si tenemos el claro, derecho más sobrecargado, estamos en depresión. Y claro, esas dos palabras en realidad también pueden ser llamadas introversión o extroversión. o extroversión. Y, y a mí de manera así natural con todo esto, entré en manía y había semanas que a lo mejor y con el tiempo pues a veces regresa al, Volver. al otro hemisferio. Sí. Lo importante es encontrar el equilibrio entre eso, porque bueno, desde las 5 leyes uno lo puede entender muy claro cuando uno está como muy en extroversión o muy en introversión. Y, y también poderlo asociar a los acontecimientos que uno va viviendo y cómo los va viviendo. Eso es fundamental también, porque siempre hay, bueno, le podemos llamar así para que la gente entienda, como los, digamos, puntos de quiebre para que algo pasa en algún momento que percibimos de una determinada forma que hace que cambiemos en esa actitud o más manía, muy activo, o más en depresión o más pasivo, digamos, por así llamarlo. Entonces, ahí dicen que se te escucha metálico. ¿Todo el mundo me escucha metálico o solamente es la doctora Yo Viviana? algo escuché también, pero ahora está mejor, pero hoy se escuchaba un poquitito. Va. Bueno, en realidad tengo mi teléfono conectado a la batería en carga, porque según yo íbamos a empezar dentro de una hora. Ese detalle de cambio de horario, casi siempre en Argentina y entre Argentina y México hay 2 horas de diferencia, pero en este momento hay 3, que no habíamos contado con ese detalle. Carga, había tres. Sí, pero está bien. Si se sigue escuchando mal, avisen Ese y ahí escucha, dice, sí, que escúchame. va. Ahí está un saludo a la gente que se va uniendo. Entonces estamos hablando de este tema, ¿no? De cómo poder entender desde las 5 leyes cuando ocurre algo, cómo uno puede cambiar ese comportamiento, ¿no? Ya sea o a manía o a depresión, si podemos llamarlo así. Entonces, en mi caso, por ejemplo, entré en manía, o sea, de un día al otro me vi en mi departamento sin atender gente, sin ir al consultorio, sin ir a la pileta, sin hacer nada,
y bueno, y ese fue el punto en donde yo dije, bueno, ¿qué tengo yo para poder compartir y ayudar a la gente? Y a su vez también eh, tomarlo como algo que a mí me gusta y que me sirva. Y bueno, y ahí empecé con los videos, con los vivos, y ahí empezamos, allá por abril, fin de Sí, marzo, principio de abril, me acuerdo. súper. Y No, yo sí, lo que quería comentar nomás el apunte para las personas que nos escuchan. La depresión y la manía no hay que tomarlas así hay diferentes grados, diferentes niveles. Estamos usando esos términos que son los que puso Hammer, pero también se puede usar introversión como depresión, manía como extroversión. Y en realidad hay intensidades diferentes, hay un bagaje enorme de intensidades diferentes. Y usar esos términos no significa, pues, en realidad, que somos totalmente depresivos ni totalmente maníacos, sino que se puede llegar a esos extremos. claro. Se te cortan las palabras, Franco, se te sigue cortando. A ver si así va a estar mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Perfecto. Sí, entonces lo que estábamos comentando, creo que es importante tomarlo como que no es algo tan grave. Hay casos que pueden llegar a intensidades graves, pero constantemente en algún momento estamos o un poco introvertidos o un poco extrovertidos y eso cambia en función del entorno y del grupo en el que nos sintamos y de cómo nos percibamos a nosotros mismos y a y al insight de ese momento en el que nos sintamos, ¿no? Claro, sí, tal cual. Fíjate vos que a mí me cambió que yo salí de un lugar donde trabajaba y el Instagram, o sea, y empezar en redes me permitió terminar de salir de ese lugar también. Hola, Eugenio, hola, mi amor. Y me Saludos, permitió saludos. salir de ahí, me permitió salir completamente de lo que yo trabajaba y de en qué trabajaba a principio de año. No me relaciono más con toda esa gente porque cambié de lugar, cambié de gente. Sí, algunos pacientes sigo iguales, pero la gente con la que trabajaba y los lugares cambié todo. Y eso es algo que me permitió ese quiebre, ¿no? Que me hizo entrar en manía, que fue, digamos, como que el encierro, si le podemos llamar así. Y porque en mi percepción, en ese momento me acuerdo que pasó y yo decía, bueno, eh, esta era mi percepción, ¿no? Como que en un punto toqué la percepción de decir, bueno, si esto sigue para largo, la parte económica en algún punto me va a ir para atrás. Y yo tengo mucho por dar y estar encerrado sin hacer nada, a mí, o sea, más allá que yo hacía, o sea, veo videos, leo y demás, pero, pero o sea, a mí me gusta dar servicio y brindar también. Y bueno, y esa retribución que uno le permite vivir. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gusta o qué herramientas tengo que no me animaba? Porque había hecho un curso de marketing digital el año pasado, Franco. Eso no sé si lo conté alguna vez. Con una persona de México, que se llama Carlos Muñoz, no sé si lo conoces. Sí, he Es visto muy algo de conocido. contenido. Bueno, y ese curso lo tenía ahí, o sea, viste cuando estudias algo y ese contenido no lo aplicás y te queda. Y bueno, y justamente eh, ahí se dio esa oportunidad de decir, bueno, a ver, empiezo. Pero fíjate vos que hubo un cambio ahí, porque tuvo una pérdida de territorio, o sea, de gente, y en algún punto fue solución porque estaba muy estresado también a nivel laboral, que venía de varios estreses con la dueña del lugar donde trabajaba, con otra gente que trabajaba, con algunos conflictos territoriales, y en un punto solucioné y en un punto también entré en estrés. O sea, fue una mezcla de varias cosas, pero que me llevaron a manía y a extroversión, y ahí empecé, y por eso estamos muy acá también. Súper, genial. Yo quería preguntarte si hay alguna anécdota que te gustaría compartir en la que para ti eh, haya marcado la diferencia el conocer las 5 leyes. Que haya marcado la diferencia. Que digas, no, pues
de que tu desempeño, tu conciencia o tus decisiones tuvieran cierta importancia el tener todo este modelo. Mira, la anécdota que te voy a contar es muy cercana, del fin de semana pasado este. Bien. Igual hay varias, pero que similares es para contar esta. Yo tengo grupos en pileta que hace mucho que atiendo, hace 5 años, y desde que salí del lugar donde estaba, porque me desplazaron justamente por todo esto, por conocer las 5 leyes, como no coincidían mis ideas con ese lugar, me fui para otro lugar. Me invitaron a irme y me empecé en otro lugar. Y en ese otro lugar, esos pacientes que estaban me siguieron, o sea, fueron y se siguen atendiendo conmigo. Y, y algo que me sorprendió mucho fue que comenzamos en octubre y los pacientes siempre hacían despedidas de fin de año y querían juntarse. Y en esta época es difícil también eso. Y lo más lindo es que el sábado un paciente de 85 años, que tiene una quinta a las afueras acá de la ciudad, brindó su casa y nos juntamos a comer al mediodía. Y bueno, fuimos con Euge y justamente eso puntual, yo lo tomo también como parte de la terapia de la pileta. O sea, no solamente el ambiente de la pileta, sino el ambiente también de poder reunirse y compartir otras experiencias, porque eso ayuda a los conflictos territoriales, que es a sentirse contenido y a poder contener. La alegría de las mujeres y de los hombres que nos juntamos a comer era impresionante. O sea, ayer cuando fui a la pileta, que los volví a ver a todos, los de ese grupo, me decían, no sabés la alegría que tengo, me siento muy bien, esto para mí fue algo impresionante poder terminar el año así. Todos incluso mejoraron sus dolores también, porque volvieron a la pileta y se empezaron a encontrar. Entonces las 5 leyes es fundamental, porque yo al saber las 5 leyes sé que cuando las personas se vinculan, se relacionan, solucionan conflictos territoriales, y a su vez también el principal conflicto, que es el del prófugo, el de los túbulos colectores renales, ese lo solucionan de una forma impresionante. Y una anécdota que tengo también para contar, que es muy loco, que con Euge me dijo, contala con Franju, y le voy a contar. Ahí dice, ve todos los pacientes de Mauro Felici hablando de las leyes biológicas. Ah, sí, porque los tengo todos con las leyes. Una de las anécdotas es que la persona esta, que brindó su casa, esta quinta a las afueras de Santa Fe, es un paciente que tiene 85 años y es italiano y vivió la Segunda Guerra Mundial de chico. Y bueno, sintetizando, se recibió de arquitecto aquí en Argentina y fue un gran arquitecto. O sea, hasta construyó un estadio de fútbol, parte de un estadio de fútbol que es el de Unión, del cual soy hincha, de acá de la ciudad. Hizo todas las tribunas y la iluminación y las torres y todo, y varios grandes edificios acá también. Y esta persona hace diálisis, o sea, tiene un problema de riñones, de problema crónico renal, insuficiencia renal crónica, hace ya 5 años, desde que falleció su segunda mujer. O sea, es viudo 2 veces. Y lo más maravilloso de esto es que el año pasado Franco falleció una de sus hijas. No. Y lo más maravilloso todavía es que esa hija, en un momento mi paciente me cuenta que ya cuando estaba con muchos síntomas, ya al final, tenía problemas de hígado, también páncreas, se atendió con médicos que hacían 5 leyes también acá en Santa Fe y Rosario. E incluso con Fernando Callejón, que estudió con Hammer, hizo un seminario con Hammer, no sé si lo conoces. He visto cosas de él. Bueno, finalmente, y todo esto me lo contó este paciente de 85 años. Y la apertura mental que tiene es impresionante. Bueno, y lo maravilloso de esto que me cuenta hace una semana, me dice que la médica le dijo que tomó la decisión que le va a bajar un día de diálisis. Él hace 2 días de diálisis, 4 horas. Y los resultados le están dando tan bien
que le va a bajar un día de diálisis, ya le habían bajado media hora cada día de los 2 días que iba, y, y orina muy bien, no retiene líquidos, por ejemplo, se dializa lunes y miércoles, de un lunes a un miércoles ya no retiene, o sea, va y no tiene retención, y eso es maravilloso. Y cuando yo lo empecé a atender en su domicilio, este año en febrero, le propuse, porque iba a la pileta hace 2 años, yo le propuse ir en febrero, después de la muerte de su hija, porque lo veía que estaba medio como que caía. Claro. Y una persona que cada vez que voy siempre hablamos de cosas diferentes. Me cuenta cada cosa de la guerra o de sus experiencias o de sus proyectos que hizo, de sus hijos, de sus hijas. Y es un libro abierto, digo yo. Y eso es la persona, eso es trabajar con las 5 leyes. Porque fíjate vos que él propuso la quinta, mejoró sus síntomas. Yo voy y lo veo 2 veces a la semana en su casa, 2 veces en la pileta. eh, y eso es maravilloso. O sea, eso es aplicar las 5 leyes y ver los resultados. Concretamente, una persona de 85 años que le bajen los días de diálisis. Con 85 años. Pues felicidades, suena muy bien ese caso y pues seguramente si también lo atiendes desde su casa, si tienes una atención cálida con él, muy probablemente lo hagas sentir que esté más en su, pues en su mar interno, ¿no? Así como nos hablan de que conocemos que el programa de los tubos vectores renales es que está implicado y pues darle calidez. Tal cual. Y Puede, otra cosa que quiero decir es que a Euge me lo recuerda, es que él jugó al tenis hasta los 78 años. Y después tuvo un problema en el manguito rotador y bueno, y un hombro lo tiene bastante complicado y también tuvo una hernia de disco en su momento y se le comprimió el ciático tiene un problema a nivel de los 3 dedos el tercer, cuarto y quinto dedo de una pierna, ¿no? Que los tiene medio adormecidos y camina medio con que la punta se le baja, pero lo importante es que yo cuando empecé su tratamiento en su casa le pregunto qué objetivo tenía él para que yo vaya, o sea, a qué quería alcanzar, o sea, qué quería hacer en su vida, y él me dijo que quería jugar al tenis, porque él jugaba al tenis y tiene un hijo que jugó al tenis y tuvo bastante éxito en el tenis. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar desde ese aspecto. Y lo maravilloso de esto que él me dice que ese es su objetivo, pero si no lo cumple no importa. Pero él tiene ese objetivo, o sea, 85 años. Y yo digo, qué loco, porque ahí también él me está mostrando la aceptación, ¿no? Que uno quiere hacer algo cuando entramos en la megalomanía, ¿no? En querer hacer y concretar y si no en la frustración y desvalorización. Él esa parte ya la ha aprendido en cierta forma y dice, bueno, voy mejorando, tengo pequeñas mejoras porque va mejorando su equilibrio, su musculatura, pero si no lo puedo hacer no importa, o sea, yo ya estoy bien así. Y eso se demuestra con sus síntomas, o sea, mejora sus riñones, su musculatura, su equilibrio, y bueno, y ahí se aplica 5 leyes. claro. Hay que mandar un saludo a Gerardo, que nos está mandando también saludos, que también ha sido un gusto coincidir con él. Gerardo Jiménez, de Biodespertar Consciente. Saludos, Gerardo, Y que está en Costa Rica. yo quería compartir también, Mauro, que Decime. hoy estoy de negro porque puedo asistir. Falleció ayer el papá de un amigo, entonces hoy me tocó acompañarlo. Y algo que quisiera compartir que va un poco de la mano del caso del papá de este amigo, y es una experiencia personal. Yo nunca he tenido diagnóstico de asma ni nada, pero me tocó vivir una experiencia fuerte en la que sí se me obstruyeron las vías respiratorias. Ujú. Y lo interesante es que por saber y conocer las 5 leyes,
El síntoma lo viví exactamente igual, como si no las conociera, pero después pude entender y pude separar varias cosas. El caso es interesante porque me picó un alacrán. Aquí en México hay alacranes que tienen ciertos niveles de veneno. El que me picó no pude verlo porque llegué con un amigo a recoger leña del bosque en un terreno suyo y éramos solamente este amigo y yo. Bajándonos de la camioneta había un tronco ahí ya y el primer tronco que tomo lo tomo por abajo. A mí en mi tierra, en Mallorca, no hay animales venenosos. Entonces no estoy acostumbrado a tener ningún tipo de precaución al respecto. Entonces fue meter la mano debajo del primer tronco, notar el piquete y ver el dedo, el índice de la mano izquierda. Empecé a sentir la garganta como con pelitos, como muy rugosa, muy sintomatología de fase activa, de susto en el territorio. Y mi amigo me dijo, pues vamos a ver a un hospital o cualquier cosa antes de que los síntomas se eleven, que si no hemos visto el ejemplar es muy difícil saber qué nivel de intensidad vas a tener, ¿no? Y estábamos un poco retirados, un bosque que se llama el Bosque de la Primavera, aquí afuera de Guadalajara, y paramos en una tienda que normalmente tienen antihisto, ¿no? Y en esa ocasión no había. Entonces, los síntomas míos cada vez tenían más debilidad, tenía pocas ganas de hablar. El amigo me fija y subió la temperatura dentro del coche. Y fuimos a un segundo lugar a ver si tenían el antídoto y tampoco hubo antídoto en el segundo lugar. Como estábamos en las afueras de la ciudad y llegamos a la mitad de la carretera y nunca, en los 9 años que llevo viviendo en Guadalajara, nunca había visto un atasco que llegara tan lejos. Entonces, todavía hasta la fecha, hace 2 o 3 años, de hecho era en diciembre fue, me llegó una frase en la cabeza que usan aquí en los temazcales, que es un ritual que hacen aquí los Lakota del norte y aquí en México también es en realidad como una especie de con piedras, le a las piedras calientes, y ahí hay una frase que dice, oh cajé, buen día para morir. Una frase porque para mí era impresionante que coincidiera de que las cosas se estaban poniendo difíciles y no había suerte, ¿no? Y era muy mala suerte varias veces seguidas. Y ahí creo que fase de estrés, sobre todo de peligro, aumentó bastante. Y al conocer las 5 leyes pude darme cuenta como hay síntomas que sí, puede que sean producto del veneno, pero hay otros que no. Que conociendo el modelo, conociendo las 5 leyes, sabemos que hay síntomas activas y síntomas de solución. Entonces, afortunadamente, decidimos cambiar de rumbo, ya no ir a la ciudad, porque era esperar una tráfico fácil de 1 hora, hora y media. Decidimos ir a un pueblo que estaba muy cercano. Había menos posibilidades en la ciudad, porque hay muchos hospitales, y allá era pues ir a ese pueblo. Yo cada vez me sentía más débil. Mi amigo me preguntaba que le explicara los síntomas y no tenía fuerzas casi para hablar. Prefería invertir esa energía en respirar. Y estaba acurrucadísimo, cada vez más acurrucado. Llegamos a la Cruz Verde, mi amigo deja el coche, me acompaña, vamos los dos caminando, llegamos al mostrador. Y ahí en el mostrador, el señor de urgencias me mira, me hace así, y yo tenía la intención de decirle piquete el alacrán, pero nomás salieron consonantes. Algo así.
porque no te podía pronunciar, pero para hablar necesitas impulsar aire. Claro, y no Entonces no podías. pude pronunciar, mi amigo pronunció por mí, la señora que pues, está ahí en el mostrador me dijo, pues para allá a la derecha, camino 3 pasos, llego a la sala de urgencias, donde veo todas las camillas y se giran los médicos, me ven y dejo de poder respirar. Trato de agarrar aire, no llega nada de aire. Trato una segunda vez, tampoco. Y a la tercera, el animalito interno mío respira por mí. Se empieza a escuchar así un ruido tremendo y me sientan súper rápido y me conectan una mascarilla con adrenalina nebulizada. Estoy así con la mascarilla, me inyectan intravenoso un antídoto de alacranes, pasan 10 minutos, me inyectan un segundo porque no mejoraba, pasan otros 10 minutos, me inyectan un tercero y después del tercero ya se establece, estuve un poquito más estable. Desde las 5 leyes entendí que esa falta de aire no tiene nada que ver con el veneno, porque si tuviera que ver Ajá, con el veneno me pudiera haber ocurrido en cualquier lugar durante el trayecto. Sabemos desde las 5 leyes que las vías respiratorias se ulceran en fase activa claro. o disminuyen su función. Bueno, en realidad hay también ulceración. Y luego, en solución, hay un edema, también una caída mayor de la función, y que me faltara a mí el aire a los segundos de haber entrado en el hospital. Desde este modelo, quiero entender que esa falta de aire no tenía que ver con el veneno, sino que tenía que ver con mi miedo psicológico de haber visto como la dificultad estaba, como, Empeorando, sí, sí, como todo mi entorno me estaba diciendo, cuidado, cuidado, que no hay aquí tampoco atasco impresionante y como pues, aunque haya a veces intoxicaciones o cosas que a lo mejor sí tienen un impacto de primer orden, la mente sigue funcionando. claro. Aparece un síntoma en un momento determinado, si sabemos si es un síntoma de fase activa o de solución, podemos entender también la estructura mental subyacente a cada síntoma y las 5 leyes nos dan ese legado. Y yo creo que posiblemente también actualmente pasen casos parecidos, que lleguen a un Sí. hospital, empeoren, les cueste mucho más. Y qué tristeza que no estén dando lo que a mí me dieron. Porque si a mí me intubaron, si me hubieran entubado, no me entubaron, pero si me hubieran entubado, yo no sé si hubiera La hubiese contado. Como dicen acá, la hubiese contado. la misma suerte que, que con la adrenalina, ¿no? Muy fuerte, porque claro, ahí justo haces la solución cuando entras. Y cuando la persona te dice allá. Sí. Es, De hecho, me pregunta Viviana si tenía miedo. En realidad, yo pensaba que ese día me iba a morir. Y de ah, hecho, me vino esa frase que dicen en el Temazcal, porque en el Temazcal, en ese ritual, de alguna manera se preparan para hacer una especie de muerte simbólica y luego cuando salen representa el renacer. Y también servía ese ritual para forjar el espíritu, el aguante. Y me vino esa frase que la había escuchado otras veces en los temazcales. Va, pues eh, viste un segundo que te habías ido, pero ya estás de regreso. no, no, estoy. Y sí, en lo personal, yo ese día, durante unos instantes, me estaba preguntando si serían mis últimos minutos de vida, porque tenía mucha adversidad. Normalmente estoy acostumbrado a tener algo de suerte y que tener mucha mala suerte seguida, pues pensar, dice, pues a lo mejor así tiene que ser, no sé. Y sí, y claro, y esa parte es mental, el modelo actual, alópata, descarta totalmente la parte mental, la influencia No que la tiene toman, sí. el cuerpo. Sí, no la toman. A esa parte no la toman.
Y los medios de comunicación, la política en general de casi todos los países es algo noceba porque asusta a las personas y lo que sabemos ya de este modelo es que los pensamientos no son inocuos. La manera que yo tengo de interpretar las cosas activa, puede activar programas y en función de cómo actuamos también se puede desactivar. Y hay síntomas en unas fases y también hay síntomas en otros. Y la obstrucción de vías respiratorias ya minutos después de haber Solucionado. llegado exactamente, minutos o a veces segundos, en mi caso fueron segundos. Claro. Ahí dice, todavía no se sabe por qué algunas personas sí reaccionan y otros no. Ah, pues está contando que sucede que las personas hacen un shock anafiláctico con el uso de contrastes y iodados. Claro. Sí, sí, ocurre así. O sea, ese beneficio es impresionante porque el otro día hablaba con Eugenia, hablábamos que como el uso, por ejemplo, de la PNL o de la hipnosis misma se utiliza mucho en marketing. Eh, Cuando estudié, yo estudié PNL también, pero cuando estudié marketing, te lo explican, pero literal, todo lo que es como para venta, comunicar y demás, pero en el área de la salud eh, no se explica eso, básicamente, no te lo enseñan nada, o sea, cómo uno se puede comunicar de forma eficaz con otra persona para poder ayudarlo y utilizar de forma virtuosa ese conocimiento que tiene la otra persona y poder acompañarlo en eso que le ocurre también. Y, y lo que sí veo es que ese marketing se utiliza, pero incrementando el miedo. Claro. Porque, por ejemplo, acá en Santa Fe había carteles que el gobierno propio de la provincia ponía, no dejes entrar al virus, es un extraño, decía. ¿Qué? Y ahí si uno conoce las 5 leyes, están yendo al susto en el territorio y amenazan el territorio. O sea, están yendo a relés que activan la parte de la laringe o la parte de los bronquios. Entonces te están diciendo que eso, que no sabes, que no lo ves, es un extraño que no lo deje entrar a tu casa. Y yo decía, qué maravilloso cómo comunican y activan directo, o sea, porque es directo. Y, y también pensaba el tema de las mascarillas, ¿no? Cómo, lo que produce eso, eh, el tema de las mascarillas. O sea, ayer estábamos en un bar con unos amigos y estábamos hablando y demás cuestiones, qué sé yo, al aire libre, y en un momento me olvidé que no había que usar mascarilla y eso hasta que vino la moza a preguntar y la di con la mascarilla. Como a la media hora, si estaba todo bien, y digo, uy, cierto. Y me pasan esas cosas. Y claro, y ahí recordé lo importante que es para la mente, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Acá tengo una, ¿ves? ¿Qué pasa? No es lo mismo que hagamos un vivo así, por ejemplo, o que hagamos un vivo así. Que esté yo Claro. hablando ahí todo el tiempo. Todo el tiempo eso es un estímulo visual que ingresa a la mente y que uno lo percibe de determinada forma en base a su construcción de experiencias que tiene y lo que fue creyendo que es así y viviéndolo. Entonces eso también crea una realidad fisiológica. Y ese punto es lo que más difícil cuesta que entienda la gente cuando explicamos las 5 leyes. ¿Cómo puede Claro. ser algo que yo vivo o percibo puede afectar mi fisiología? Eso es lo más difícil, que en base a todos estos años que hago 5 leyes, siento que la gente le cuesta entender muchísimo. Claro. Aquí Claudia hizo un comentario de que lo desactivé y que quisiera matizar eso porque a veces vale la pena acabar de dar la última vuelta a la tuerca cuando se explica algo. Desde este modelo sabemos que de manera totalmente automática activamos y desactivamos un montón de cosas, incluso aunque no seamos conscientes. Yo vivía esa experiencia, me tocó vivir eso en primera persona. Claro, todo el tiempo de incertidumbre de saber si voy a sobrevivir o no, llego al hospital y sin tener que hacer absolutamente nada, mi cuerpo
y mi inconsciente detectan que, bueno, parece que ya no vas a morir. Y eso claro, se produce de manera instantánea en el momento de que llegamos hasta el hospital. Todavía no me dicen si tienen o no, pero pues uno presupone que ahí, cuando tienes algo muy grave, una urgencia de primer orden y que te falta. Todavía no me faltaba nada. Pero entrando ahí, se produce la solución y el organismo empieza a vivir la fase restaurativa A o BCLA, y ahí es donde se produce la obstrucción. Si en ese momento me entuban, pues a lo mejor hubiera corrido otra suerte. Y ha habido casos de personas que van y tienen crisis y en lugar de ofrecerlo, que a mí me ofrecieron y fue de maravilla, y en las horas salí con el alta ese día, pues es eso lo que me llama la atención. Haber yo vivido esa experiencia que me fue bastante bien, la propuesta terapéutica o la intervención terapéutica que hicieron sin yo preguntar nada y funcionó, fue funcional y quedé muy satisfecho. En los 9 años que yo en México no me había tocado ir ninguna vez y no he vuelto a ir porque la manera en la que dirijo mi vida es ir solamente en casos donde sí sea urgente y necesario. Si urgente. no es necesario, pues podemos tener autogestión de la salud para cosas pequeñitas, pero para cosas que sí exceden a nuestras capacidades físicas o psicológicas, porque en mi caso era un componente dual, Era dual, sí. pero la parte en la que me faltó el aire, pues tuvo que ver más bien con, era más de origen mental o psíquico, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso vos sabés que me evoca acordar que la única vez que entré en urgencias de un hospital fue cuando se me rompió la horquilla de la bicicleta. ¿Sabés qué es la horquilla? Lo que conecta el manubrio con la rueda. Mm, Se me rompió y me fui al piso, no golpeé la cabeza ni nada, pero sí me pegué muy fuerte en la cadera, en la pelvis, y me dolía mucho. Y me había clavado el freno ahí, pero no perforó ni nada, pero de la bicicleta me lo había clavado ahí. Y me acuerdo que bueno, quedé ahí, en ese punto llamaron a la policía, llega la policía, me acuerdo, esto pasó hace como 5 años, 4, ponele. Y llega la policía, lo llaman a mi papá, me acuerdo, mi papá llega como desesperado porque ve la policía y yo estaba tirado en el suelo, que no me dejaban moverme. Y la importancia también en estos casos de urgencia, la importancia de poder responder con precisión. Yo estaba del hospital más grande de la región de Santa Fe, que está acá en la capital, me había accidentado, ponele a 13 cuadras. 13 cuadras. Y la ambulancia tardó 1 hora en llegar. Y no me dejaban levantarme. Yo, por suerte, Franco, yo ya conocía las 5 leyes. Y por mi profesión, yo lo único que decía, bueno, me quedo tirado porque no sé si estoy fracturado o no. Igual yo me tomaba el pulso y también estaba como un poco tranquilo, pero también el entorno, los policías no me dejaban moverme. Y lo más loco es que acá voy a comprobar algo, que cuando voy en la ambulancia, el médico de la ambulancia, de un trato muy frío y seco, no me dijo ni su nombre, ni nada, me llevaba, no me habló, me atiende y una vez que me atiende, me dice, no, 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 me dice, hicimos estas pruebas y dice, no, no está fracturado. Lo sumo puede estar un poco fisurado, pero no se rompió ningún órgano interno, no te fracturaste la pelvis ni la cadera. En el hombro también, me lo hizo mover porque me dolía el hombro. Dice, pero igual hacete una placa de pelvis de hombro por si hay alguna fisura o algo, pero fractura grande no hay. Y en ese momento le digo, quiero ir al baño. Cuando la ambulancia me junta, me empecé a orinar, así, pero a orinar, que me orinaba. Como que mi percepción ocurrió lo mismo, o sea, relajé en la relación de al final me pueden atender, pues estuve 1 hora tirado en el suelo. Y cuando llego al hospital, después que me evalúan ya no daba más, y le digo, bueno, quiero ir a orinar. Me dice, no, quédate acá que te voy a hacer una orden para hacerte las placas, los rayos X, y me dejaron solo en una sala, y yo me acuerdo que repetía, tranquilo Mauro,
lo que acaba de hacer el médico te puede llegar a activar el prófugo, pero vos estás con vos mismo y tenés el conocimiento de las leyes. Me repetí a mí mismo. Y entonces me levanté y dije, acá si yo no decido por mí, nadie lo va a decir. Me levanté, salí de la sala, del showroom, y busqué un baño. Y cuando salgo a un lugar, voy para un sector y me dice, no, ¿qué haces acá? Me dice un enfermero. Yo, no, busco el baño. Le digo, me estoy orinando. Y bueno, y me dijo dónde estaba el baño, fui, oriné, y después volví, y al rato llegó el médico. Que lo más loco, que el médico, cuando voy al baño, paso por la puerta y no encontraba una lapicera. O sea, fíjate lo de terror que era para hacerme la prescripción, por eso demoraba. No había una lapicera que ande, un bolígrafo. Entonces, cómo todas esas cuestiones también pueden incrementar también la percepción de sentirse solo, de que no me atienden, de que hay un montón de cuestiones, o sea, cuestiones de infraestructura, cuestiones de eficacia en la urgencia, por ejemplo, que vos hablabas de la urgencia. Esas logísticas son importantes también porque pueden activar otro shock biológico, como en tu caso, ¿no? Sí, o sea, es que la ventaja principal que tenemos cuando conocemos esto, si lo conocemos con suficiente profundidad, es que nos damos cuenta que la mente constantemente percibe. Y esa percepción constantemente actualizada activa y desactiva cosas según cómo estén nuestros pensamientos y según cómo interpretemos el entorno. Yo obviamente estaba así con la incertidumbre que fue creciendo de intensidad porque cuando te toca algo así, Sí, sí, te creo, sí. de manera como que se está produciendo una especie de truco de magia o de ilusión negativa en este caso, ¿no? Y en el momento que uno llega al hospital, pues de alguna manera baja esa intensidad Baja. y aparecen síntomas ya de fase restaurativa. Y yo creo que eso mismo puede pasar a un montón de casos en la actualidad. Porque de hecho el papá de este amigo le pasó algo muy parecido. Llegó al hospital, tenía dificultad respiratoria y lo entubaron. Y pues esta mañana Claro, me tocó acompañar a la familia en el ritual, pues en la misa. Y desde la perspectiva, creo que Mauro... Ah, ya estás. acá estoy. Sí, ahí estoy, ahí Desde estoy. este modelo nos podemos dar cuenta, porque también a veces nos atacan de que, bueno, pues la mente genera cambios sobre el organismo. Conocer las 5 leyes no nos hace inmunes, no nos hace que esos cambios no se den, también se dan, pero después o durante podemos entender algunas cosas. Obviamente, no todo. A veces hay cosas que se entienden después, porque cuando estás teniendo el insight, estás muy metido en la historia a veces. Y a veces no. Tú puedes autoleer a ti mismo. Yo en ese caso, pues estaba muy metido en mi insight y ahí cuando me pasó ya al cabo de los días, me dije, pues es que me faltó el aire ya habiendo llegado, no por el camino. Claro, sí, sí, sí. Eso es importante. Y esos son los beneficios y digamos, el estilo de vida que te permite las leyes. Que en esos casos de urgencia, como el que contaste vos o el que conté yo, uno puede también entenderlo diferente. Y, Eh, y creo que el caso también de vos, de sentir la necesidad de orinar, el mío también, creo que los dos tenemos la concepción de que el hospital no es el mejor lugar ni lo deseamos, pero en algunas ocasiones sí, porque tanto tu historia como la mía tienen en común que hay un síntoma de solución o una hipótesis de... Y normalmente eh, también pasa también a veces al contrario, que la gente cuando entra al hospital puede activar colectores y se siente como extraño, como desorientado o como que incómodo. Pero cuando es ujú. necesario, también puede darnos seguridad lo que sea que nosotros conceptualicemos que por ahí nos van a ayudar. Claro, sí, sí, tal cual. Ahí dice Franjo, vi tu masterclass, Pati.
Súper. Saludos, Pati. Sí, es fundamental eso. Y también a lo que iba que, no sé si viste un vivo que conté con Matel hace un tiempo, que tuvo un evento bastante traumático a la salida del trabajo, de la pileta donde trabajo, y una persona que yo sentí que me iba, básicamente me pregunta a esa persona si yo era del barrio, si conocía a tal persona, yo le decía que no, que recién salía de trabajar, y, y en la vereda con una moto se me apareció y en un momento me pregunta si sabía si vendían droga, o sea, si ese lugar que él buscaba era donde vendían droga. Y le digo que no, ni que nada, y ya como que la persona corporalmente se me acercaba y yo ya me quería ir de ese lugar, era la salida de mi trabajo. Y bueno, la cuestión es que cuando le digo, me empiezo a asustar porque me pregunta eso y como que me retenía y aparte estaba con una mochila por delante y la mano metida como entre la mochila y la pelvis, me dice, ¿por qué te perseguís? Sería, ¿por qué te perseguís o por qué te asustás? Sería básicamente el lenguaje para que pueda entender todo. Él utilizaba esa palabra, perseguir. Y yo le digo, no, me tengo que ir, me tengo que ir. Y en ese momento me choca el puño. Cuando me choca el puño, acá viene el DHS, me choca el puño, me dice, decí que no te confundís y no te da un cuetazo. Cuetazo, un disparo de arma de fuego. Imagínate ahí mi DHS, o sea, yo sentí en mi percepción que me podía disparar a nivel del estómago y en ese momento, por suerte, activé una realidad de disolución de primer orden, que me subí a la bicicleta y pedaleé, pero velocísimo. Y bien así, porque me acuerdo, porque ahora lo cuento con más gracia, ¿no? Porque es como el depredador cuando busca al depredado, o sea que básicamente yo todo el tiempo que pedaleaba miraba para atrás a ver si venía. Hasta que llegó un punto en donde me sentí tranquilo del viaje y dije, bueno, ya está, no lo veo, pasaron como 25 cuadras, 20, no lo veo y listo. Pero lo más curioso de esta situación es que cuando me empiezo a relajar, me empieza a doler la parte de las vísceras, bien en el plexo, y la columna también, en esa parte de atrás, todo ese día. Y bueno, y ahí estuvo la percepción de sentirme atacado a mi integridad en esa zona, ¿no? Claro. Y en el abdomen. Y lo importante de conocer las 5 leyes, porque ahí puedo activar, si yo no la conozco, un riel. O sea, porque es en la puerta del trabajo. Yo voy todos los días ahí. Y al otro día que vuelvo, tenía un poco de miedo, lo reconozco, y tuve miedo a morirme también en ese instante. Y hice como un acto psicomágico. Salí y me quedé en la misma esquina, parado, pero esta vez no con el celular, porque le estaba mandando un mensaje a un paciente y contestando en un mensaje a Euge, sino que me quedé mirando y repitiéndome a mí mismo, observo todo mi ambiente, estoy seguro y tranquilo en este lugar, observo mi alrededor, estoy seguro y tranquilo. Y ahí me quedé en la misma posición, en el mismo lugar, y lo hice durante 3 días. Y ahí pude también cambiar la percepción. Claro. Y Súper. eso es importante porque si no, muchas personas le quedan, que esto tampoco se entiende, porque después puede aparecer un síntoma a la larga de activar ese riel todos los días, que es pasar por ese lugar y recordar el hecho traumático, ¿no? Y eso Sí, te da las 5 leyes, esa oportunidad. claro, claro, sí. Nos brinda también la posibilidad de hacer acciones simples, sencillas, para de alguna manera reforzar o regrabar, en este caso tuyo, que una nueva experiencia y el hecho de repetirla, pues también estuvo. Y ahí uno puede verlo diferente. Porque me ha pasado también que, por ejemplo, he atendido pacientes que se han fracturado, ¿no? Es muy común cuando se fracturan o se esguinzan
y sobre todo es en su casa, una mujer bajando las escaleras de su casa. Se tropieza, se esguinza el tobillo y se fractura la muñeca. Y el tobillo lo tenía inflamadísimo. Y la mujer no bajaba de su casa porque era de escaleras, o sea, era un primer piso, pero por escaleras, para nada, o sea, ni para hacer las compras. Es más, había suspendido la peluquería, y así estuvo como 15 días. Y ahí llega el consultorio. Cuando llega al consultorio le pregunto dónde se había accidentado, me dice que ahí en su casa, le hago las terapias, después la veo al tiempo y volvió a estar igual. El tobillo inflamado viene en prófugo ahí, o con miedo visceral también, a que le vuelva a pasar el accidente. Entonces le digo, ¿y qué pensás cada vez que mirás las escaleras? Y me da miedo a caerme de nuevo. Bueno, y ahí está el riel, o sea, asocia escalera a caerse de nuevo y fracturarse o esguinzarse. Entonces, ¿qué hice? Le indiqué una terapéutica muy sencilla que la aprendí de Luis Felipe Espinosa, que es que el marido la acompañe los primeros días, hasta que ella se sienta segura, a bajar las escaleras de espalda y a subir las escaleras de espalda también. Creo que me había tocado escucharte también compartir ese caso. Sí. Y fue maravilloso, porque ahí después las técnicas que yo hice manuales, se mantuvieron en el tiempo el resultado de la técnica manual. Y acá uno puede ver cómo cuando una técnica manual, de mi área, el área de kinesiología, puede funcionar, pero si hay otro factor, que en este caso es el miedo, o sea, la percepción de que me vuelva a pasar, la fisiología sigue respondiendo. Y hasta que no se solucione eso, no va a cambiar la fisiología, por más que haga lo que vos quieras hacer a nivel de corporal. O sea, entonces, las 5 leyes dan esa posibilidad, ¿no?, de entender la parte mental y la parte física, y que hay que abordar siempre las dos. Totalmente de acuerdo. Algo que quería también compartir, ayer estuve hablando por teléfono con un amigo de aquí de México que nos iba a acompañar, pero no sé si por el cambio de hora a lo mejor se lo pierde, pero me encargó algo. Se llama Humberto Lueber, y él y su esposa nos han estado siguiendo mucho en los vivos, a Mattel, La Voz, a Luis Felipe. Hablando con Humberto, que él conoce las 5 leyes desde hace tiempo y también lee sobre filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, es un librito. Me extendió una pregunta para vos en relación a la temperatura, en relación a los el tipo, y cómo desde la kinesiología, si hay alguna parte que estudie la temperatura en relación a los tejidos, obviamente más de mesodermo nuevo, de sustancia blanca. Ajá. ¿Qué ocurre? Que si, ¿cómo funciona la temperatura en relación a los tejidos osteomioarticulares, te referís? Sí, porque sabemos, por ejemplo, que a veces desde las 5 leyes, sabemos que hay programas que sí presentan fiebre y otros no. No todo lo que está en solución produce fiebre. Entonces, estuvimos hablando y dije, bueno, déjale pregunto, y él estábamos como preguntando si vos en la formación de kinesiología, si se tocó en algún momento el tema de temperaturas, maestros. No, eso no se toca. En esa área no. Sí, en otro tipo de patologías como las respiratorias, por ejemplo, porque en kinesiología también podemos atender la parte respiratoria. Pero en esa área no. En lo que yo haya visto, no. Sí con las 5 leyes, pero no desde el área de kinesiología. Claro. Lo que sí se puede ver es que, ahora que estoy estudiando quiropraxia, es que cuando, por ejemplo, existe una disfunción de una vértebra de un determinado lado, hay más hiperemia, o sea, vos al palpar queda más rojo esa parte y la otra parte no. Entonces, eso te indica que hay una disfunción de ese lado y que está trabajando mal el músculo. O sea, no mal, sino que está trabajando en exceso para poder corregir esa vértebra que está en disfunción, que se rotó o se movió o se inclinó. Eso sí se utiliza en osteopatía y en quiropraxia también.
la temperatura. Sí, de hecho también desde las 5 leyes a un nivel muy básico, también sabemos que en la fase de estrés es fría normalmente, la fase de resolutiva es caliente normalmente, aunque puede que no llegue a fiebre. Y también eso surge una comprensión lógica muy simple y sencilla de usar la temperatura a nuestro favor. Y todos sabemos, y desde las 5 leyes podemos entender más, cómo si tenemos mucho sueño, una mañana estamos así muy adormilados, podríamos decir, vagotónicos, o en la fase más restaurativa, porque de ahí venimos cuando dormimos, y una ducha de agua fría sabemos que nos despierta y nos puede poner más en simpaticotonía o más despiertos, ¿no? Y de la misma manera, si tiene insomnio en las noches, si no puede dormir y le cuesta y le batalla, tomarse algo calentito, alguna infusión, meterse en el baño, ducharse o acostarse en la bañera, si tiene bañera, poner luz, Va a relajar. música bajito. De alguna manera podemos jugar con elementos simpaticotónicos o vagotónicos a través de diferentes estímulos. De hecho, Eric Bernal, compañero de bioencuentro, es especialista en hacer experiencias inmersivas jugando con todo esto y bajo el conocimiento de las 5 leyes, ¿no? Yo creo que cuanto más estudiamos y más conocemos esto, nos podemos dar cuenta que cualquier experiencia la podemos catalogar un poquito como o estresante o relajante, o algunas incluso hay que quedar en la categoría media de... Tal cual, sí, sí, eso puede ayudar muchísimo también. Hay hablando de este tema de autoobservación o de cómo estimularse también, hay un libro que me regaló Eugenia, que lo leí, así lo abro y lo leo, que es este, que, que es muy lindo, se llama En el limbo, de Stanislao Barrach. Dice, aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser. Y da muchos ejercicios. Y el otro día vi un ejercicio muy práctico que abrí, y bueno, como estoy estudiando mucho quiropraxia, tuve un acto fallido porque iba a estudiar osteopatía este año y decidí cambiar a quiropraxia. Lo leo a veces y voy abriendo, pero ya cuando tenga más tiempo y descanso lo voy a agarrar mejor. Y había una pregunta que decía que había que tomarse 3 minutos y escribir todos los pensamientos que te vengan a la cabeza, todos. Y después, una vez que te pasan los 3 minutos, clasificar los pensamientos en pasado, presente y futuro. Está muy bueno el ejercicio, porque ahí podés percibir también, incluso, si la persona puede estar más en manía o más en depresión, que es como cuando empezamos a hablar, qué tipos de pensamientos tiene, si se le repiten o no. Y está muy bueno, porque ahí él lo muestra para el lado de o estar muy ansioso o estar muy, digamos, melancólico y tirado al pasado o atado a situaciones no resueltas. Entonces está muy, muy lindo. ¿Qué dicen ahí? Hay varias preguntas. Hay una para vos de un manguito rotador. De manguito rotador hay ejercicios, Estela, ahí en mi Instagram. Hay ejercicios que lo puedes buscar tranquilamente, hay un montón. Y si no, también mandame y te contesto. Privado. Nos preguntan también por un tío alérgico. Aquí necesitaríamos saber en realidad qué síntoma aparece y ante qué situación. Porque y bueno, recordar también, hoy escribí también en un foro. Yo la visión que tengo, y también te la he escuchado al doctor Felipe Espinosa, es que porque te digan exactamente qué es, no siempre, a veces es casi, es conocer a nivel superficial de dónde vienen las cosas, no siempre ayuda. Por el caso que compartió Mauro, estaba haciendo una intervención física sobre un tejido
de alguien, creo que era de pierna, pero no recuerdo Del exactamente. esguince, sí, del tobillo del esguince. Y a través también de una tarea estratégica logró aumentar muchísimo más su desempeño como terapeuta. Entonces, desde este modelo sabemos que hay un montón de cosas que se pueden añadir y no solamente eso, también la vida de una persona es súper importante. No solamente, esto es esto, solamente por saber A es B, este síntoma de dónde viene, qué significa bajo este modelo, estamos rasgando una capa muy superficial y hay muchísimo más por hacer, ¿no? Y así como Claro, compartía ahorita hace unos minutos, que hay cosas, estímulos fríos, por ejemplo, que nos estresan, estímulos que nos relajan, también hay estímulos para la corteza territorial que nos pueden meter en depresión o en manía y que nos pueden hacer acelerar o desacelerar nuestro rendimiento, porque a veces es necesario también bajarnos del carro, del rendimiento de la sociedad actual, que también puede, en algunas personas, pues también es bien válido decir, ¿no? Es necesario un descanso. De alguna manera, la sociedad actual nos apremia a estar maníacos y hacer mil cosas y seguir, y no siempre es sano. hay un ejemplo que no sé si lo dije en algún vivo una vez, pero es muy gráfico de esto de la manía y la depresión, que es que para las personas que han volado en avión comercial, sobre todo, eh, yo hacía una analogía que cuando empecé con los vivos, era el momento de cuando despegás y te tira para atrás el avión y ponen las turbinas al 100% para que pueda despegarse y salir. Y a mí me llamó mucho la atención porque la primera vez que volé en avión y todas las otras veces siempre me llama la atención ese momento en que el avión llega donde tiene que llegar y se escucha como que hacen las turbinas y sigue volando, pero no al 100%. Claro. Y en ese ritmo se sostiene el avión en esa velocidad y con esa fuerza de las turbinas hasta que llega al lugar donde tiene que llegar. O sea que en un punto esa constelación de manía es como el inicio de las turbinas del avión que te permiten poder despegar en algún sentido de algún lugar. Yo lo veo así. Y después ahí tenés que bajarle para poder seguir, pero a otro ritmo, más funcional, digamos. Sí, es súper buena la metáfora. De hecho, las metáforas nos abren un montón el camino a comunicar y también a nosotros comprender más. Eh, Ahí están hablando de también urgencia, pacientes dicen ser alérgicos y no reaccionado con edema de glotis. Las 5 leyes explican esa parte, tal cual. sí. Muy bien, entonces no sé si quisieras que añadiéramos algo más. Estoy agradecido por tu tiempo, por haber aceptado la invitación. Yo simplemente quisiera añadir un detallito Sí, breve. Recomiendo, hay una red social que no está siendo censurada, que es Libri. Ahí está su ajá, contenido. No me di cuenta, pero de repente la serie de diálogos con Anju Serra, que este es el número 33, el diálogo, me borraron 3 diálogos, eh, un, el 008, 009, con en uno con Instagram. de Facebook, de Instagram no estoy seguro, tendría que revisar, pero de Facebook sí. Y el 20, esos 3, uno era con Luis Botinas, hablando sobre los paralelismos entre el SIDA y el COVID, la COVID-19. El otro era con eh, el José Luis, de Plural 21 también, que fue una charla introductoria a las 5 leyes. Y el número 20 era exactamente COVID, SARS-CoV-2 y COVID-19, que fue también borrado. Afortunadamente Borrado. todavía no los han borrado y cada vez voy a enfocarme más en esa red social. En libre.
También así lo hizo también Alicia Ninó, que es una reportera Ah, periodista la conozco, sí. de España, de Barcelona, que también ha colaborado, lleva tiempo colaborando con Plural 21, y le tumbaron todo el canal de YouTube y ¿En también YouTube? se pasó también a Libri y no sé si en Facebook también, no sé, pero al menos yo sí recomiendo que las personas que están interesadas en seguir este tipo de información y de Hay mucho en contenido, Libri, sí. vayamos a Libri porque ahí Yo me hice el canal, no lo activé todavía, pero lo tengo ya organizado para empezar a subir también. súper. Ya vamos a ver cuándo. ¿Cuándo es su cumpleaños, Franju? ¿El Ah, 18 o de hecho, sí, 19? se nos pasó a mencionar eso. Escogimos estas fechas cercanas porque Mauro y yo cumplimos años con muy poca diferencia de días. Yo soy del 18, Del vos viernes, 2, ¿verdad? del martes que viene, sí. Tal cual, Súper. el Y 20. hace muy poquitos días también cumplió Silvia Kusiak. Tal cual, sí, sí. Por el Sí, 14, por ahí, creo que 15. era el 13, no estoy seguro. Ah, no me acuerdo bien. Sí, 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 por eso elegimos estos días. sí. Iba a Bueno, ser el pues, lunes 21, pero bueno, lo pasamos hoy eh, por otras pues cuestiones. te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones para el 22 y espero que tengas felices fiestas de Navidad y inicio de Año Nuevo. También mandar Igualmente para vos, Fran. a todos los compañeros, amigos y amigas que nos están siguiendo de la tribu y ha sido un gusto pues compartir este espacio con vos, Mauro. Igualmente para vos, que tengas muy feliz cumple y fiestas y buen inicio de año y a seguir compartiendo que es clave y saber escuchar el cuerpo cuando hay que parar, cuando hay que brindar, y que es clave, que es parte de lo que íbamos a hablar hoy. Así que muy Claro. agradecido, saludos Mate, muy Ah, agradecido por todo. saludos. Está Matilda. Y bueno, saludo papá también que está ahí, Gerardo. Y nos estamos viendo, vamos a seguir en contacto, sí, que esto siempre se sigue, siempre hay algo para compartir, para hablar. Saludo, consultorio Triqueta. Saludos Y también bueno, a Ernesto Cantero, un saludo grande. el terapeuta. El terapeuta. Que Listo. vamos a ver cuándo larga el otro libro. Ah, qué bien. Pues hay que avisar cuando ya Hay que salga el... animarlo, hay que animarlo. Hagan más vivos juntos, dice Euge. Dale. Sí, Super, sí. pues hay que animarnos para enero. Enero a ver si Ya hacemos. para el año que viene organizamos para enero. Dale, dale. Dale, dale. Ponemos un tema y hablamos. O lo que Perfecto. venga. Un fuerte Saludos, abrazo. Franju. Gracias, Mauro, y a Saludos, todos gente. los amigos y amigas de la tribu. Gracias, chao, chao. Gracias, hasta pronto. Hambre de justicia y libertad. En esta ocasión nos acompañará David Ravantós,